Muy buenas tardes a todos, un gusto verlos de nuevo por este medio, un saludo especial para todos. Eh, Vamos a iniciar la lección número 2 del curso de calibración y selección de modelos o de métodos en minería de datos. Por ahí se nos van a ir integrando los demás. La idea del día de hoy es iniciar con la aplicación de modelos predictivos desde la consola. Y la clase que viene, pues ya vamos a entrar en un tema muy importante que es la calibración de los métodos. Y finalmente, en la cuarta lección, estaremos presentando el tema de la selección de modelos, o sea, de poner a competir modelos para determinar de esa manera cuál es el más apropiado para un problema dado. En todo eso vamos a aprender unas técnicas muy modernas que se conocen como la validación cruzada o cross validation en inglés. Bueno, vamos a empezar de una vez. Les voy a compartir mi escritorio. Les agradezco si me confirman por ahí, si me escuchan bien. Entonces les voy a compartir mi escritorio en este momento. Ok, ahí lo tienen. Vamos a iniciar entonces con... gracias William que me informa que todo se escucha bien. Vamos entonces a hablar de los métodos predictivos desde la consola de R. Muy bien, lo primero que quiero recordarles, aquí hay algunas cosas que ya, gracias Jorge, que hemos visto en el curso de modelos predictivos. La técnica que vamos a aplicar hoy es la técnica que ya hemos estudiado en este curso, que es la técnica de tabla de aprendizaje y tabla de testing para generar el modelo. La próxima clase vamos a mejorar eso y vamos a hacer validación cruzada, pero por el día de hoy vamos a aprender a hacer esto desde la consola, cómo partir los datos en training y en testing, dado que estén en un mismo archivo. También vamos a ver el caso cuando están en dos archivos, que es más sencillo. Entonces, la idea para partir los datos, vamos a verlo acá en la consola de R, que lo tengo por acá listo, ahí lo estamos viendo. Supongamos que, bueno, acá establecemos el directorio de trabajo, eso ya es conocido por ustedes, leo los datos. Acá voy a leer la tabla de datos IRIS, que ya hemos trabajado en el curso, que ya es conocida por ustedes. La leo. Y bueno, esta tabla, si le pido un DIN de la dimensión, como ustedes recordarán, tiene 150 filas y 5 columnas. Entonces, ¿cómo particionar esos datos para dejar una parte para entrenamiento y otra para pruebas? Es muy fácil en la consola. R con el comando sample, recuerden, yo le voy a decir que me dé 50 números al azar de 1 entre 150. Entonces este comando sample me da 50 números al azar. De hecho, si se los pido acá, podemos ver los 50 números. Estos son los 50 números que me generó al azar. Entonces, con esos números entre 1 y 150, que en este caso es el tamaño de la tabla de datos, yo puedo hacer la tabla de testing y le pongo t-testing y le digo que me extraiga de esos datos esas filas, esos números de filas. Entonces t-testing va a ser una tabla de 50 filas al azar. De hecho, le puedo decir aquí para ver t-testing y la podemos ver. En este momento nos genera una tabla de 50 filas, como están viendo en pantalla, tomadas al azar de las 150. ¿Ok? Y de aprendizaje, le voy a decir, tómeme de la tabla de datos todas las filas menos las que ya dejé para testing, con este menos. Entonces eso me genera la tabla de aprendizaje. En este caso, la vamos a ver de tamaño 100 y la otra de tamaño 150. Ambas al azar y disjuntas, lo cual es muy importante, son completamente distintas. Los elementos que están en t-testing no están en t-aprendizaje y viceversa. Gracias a que a este le pedí todas las filas que me salieron en la muestra y a esta otra le pedí todas las filas excepto las que salieron en la muestra. Esa es una manera entonces de generar la tabla de testing y la tabla de aprendizaje. Todavía se podría hacer más general si yo le asigno, por ejemplo, aquí a un n la dimensión
y entonces para hacerlo en general, para cualquier tamaño, si le pido n, vemos que n es un vector de dos elementos, donde está, porque tiene dado el número de filas y el número de columnas. Entonces n sub 1 me da el número de filas, que es 150. Entonces yo puedo aquí usar aquí n sub 1, y de ahí le puedo decir que me dé, por ejemplo, n sub 1 dividido entre 3. Si yo le hago n sub 1 dividido entre 3, entonces me da 50. Entonces ahí me queda en general para cualquier tamaño de la muestra. Eso todavía es más general. Bueno, esto quería explicárselos así en detalle porque lo vamos a usar a lo largo de toda la clase y en varias partes del curso. Así todavía podría quedar más general. Esa es la manera en cómo se puede escoger la tabla de testing y la tabla de training. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Generada ya la tabla de training y de testing, ahora sí, ¿cómo generar el modelo predictivo? Recuerden que la idea es asignarle a cada fila una clase. Ya habíamos visto en el curso de métodos predictivos que se pueden usar redes neuronales, árboles, etc. En el día de hoy vamos a estudiar varios métodos, entre ellos los que ya habíamos visto en el curso de métodos predictivos, pero vamos a estudiar algunos métodos nuevos, por ejemplo el de los k-vecinos más cercanos, que no lo habíamos visto en el curso de métodos predictivos porque recuerden que en ese curso usábamos RATLE y en RATLE no se puede hacer este método, solo se puede hacer desde la consola. Vamos a explicar estos métodos y de los métodos que vimos en el curso anterior vamos a hacer un pequeño y muy breve recordatorio. Lo que pueden hacer es ir a las clases del curso de métodos predictivos a repasar esa parte si no se acuerdan. Bueno, el método de los k-vecinos más cercanos, conocido como el KNN method o el KNN method, es muy usado. Es un método muy simple, que tiene una idea muy simple, pero bastante efectiva en muchos casos. Se basa en la idea aquella de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, por ejemplo, acá, en este gráfico, la idea es que yo selecciono un número k a priori, por ejemplo aquí k6 individuos, y a los 6, busco los 6 más cercanos al individuo que yo quiero clasificar. Y generalmente este k se coge impar para que no haya empate, pero bueno. Y luego se cuenta cuántos hay más de ese tipo, similares. Por ejemplo aquí, digamos que vamos a tratar de clasificar este individuo, este patito aquí, pero no sabemos qué es. Queremos clasificarlo a ver si es una gallina, un pollo o un patito. Entonces buscamos los vecinos más cercanos. En este caso son 6. Dice 5 aquí, pero son 6. Es que no había visto este. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de estos 6 vecinos más cercanos a él, vemos que 4 son patos. Uno es una gallina y otro es un pollo. Entonces lo clasificamos como pato. Entonces es tan sencillo como eso la idea. Buscamos los k vecinos más cercanos y contamos a qué clase pertenecen. Por ejemplo, si fueran fraudes y no fraudes, bueno, hubo 4 fraudes y 2 no fraudes. Entonces se asigna a la clase fraude. Por ejemplo, aquí, en un modelo ya más real, digamos, por ejemplo, acá yo voy a clasificar esta nueva instancia, esta estrellita, y quiero predecir si es un círculo azul o un triángulo amarillo. Si uso k igual 1, que no es recomendable, lo predigo como triángulo. Si uso k igual 2, tengo 2 círculos y un triángulo, entonces lo predigo como círculo. Si uso k igual 5, entonces hay 3 triángulos, lo predigo como triángulo. Entonces, observen que claramente dependiendo del valor de k, puede cambiar la predicción. ¿Cuál es el k más apropiado? Ese es un tema difícil de responder y que después vamos a responder vía validación cruzada. Lo cierto es que no es conveniente usar k igual 1 porque se podría ver muy afectado por los datos atípicos. Cayó a la par de un dato que era atípico y lo clasifica como ese dato que tal vez no debió ni siquiera ser contemplado. Entonces tampoco la totalidad podría ser k igual a la totalidad de los datos porque entonces me asignaría siempre
a la clase que más individuos tiene, y eso tampoco conviene, ¿ok? Entonces, el K es un K intermedio, que después vamos a ver. Bueno, entonces este filmina ilustra la idea de que dependiendo del K, si K igual 1, por ejemplo, esta X la asigno como un menos. Si K igual 2, tengo un empate, entonces tendría que usar el azar para decidir. Si K igual 3, esta X, este símbolo menos, esta X, tengo un menos y 2 más, entonces lo asigno como más. Entonces ahí vemos que cómo escoger el K es todo un problema. Pero después vamos a determinar y el método que vamos a ver en R lo hace automáticamente, busca el mejor K posible, con una técnica que se llama Cross Validation que vamos a estudiar la próxima clase. Bueno, entonces como les decía, el K no debe ser muy pequeño ni tampoco muy grande. Debe estar por ahí de raíz de n, donde n es el número de datos, pero también depende mucho de la muestra que uno tenga. Vamos a usar en R un paquete llamado KNN, KKNN, para ilustrar el método. Hay varios paquetes en R que hacen K vecinos más cercanos. Este es uno de los mejores que existen. Ok, entonces vamos a usar, como les mencionaba, la tabla iris, que recordarán ustedes que esta tabla es una tabla en la que hay 3 tipos de flor: setosa, versicolor y virgínica, y la idea es poder predecir con base al ancho del pétalo, al largo del pétalo de la flor, que es acá, y al ancho y largo del sépalo, poder predecir qué tipo de flor es. Ok, entonces esta es la tabla de datos. Esto es un gráfico en 2D. Vamos a ir a ver cómo se hace en R. Entonces vamos acá al documento autorreproducible. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces lo primero, como vimos antes, pues, es leer la tabla de datos. Vamos a hacerlo acá un poquito más grande. Seteo el directorio. Este comando, no se preocupen, este comando se usa para borrar todas las variables. Esto es para que R no lo traicione a uno que use variables que ya uno tenía cargadas en memoria. Entonces esto es como salir y volver a entrar de R. Borra todas las variables de memoria. Eso a veces es recomendable hacerlo cada vez que uno inicia un análisis. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, leo los datos iris, cargo el paquete library KKNN. Este obviamente tiene que estar instalado, ¿verdad? Ustedes tienen que instalarlo. Y voy a generar la muestra de training y de testing como les expliqué antes. Saco 50 números al azar. Con esta instrucción genero la tabla de testing y con esta instrucción la tabla de training o la tabla de aprendizaje. Y le voy a llamar testing y aprendizaje. Uno les puede poner como guste, pero estos son dos buenos nombres. Entonces, en general, todos los modelos van a ver que se corren muy parecidos. Yo le asigno el resultado a una variable que le voy a llamar modelo y ahí guardo mi modelo predictivo. Y en este caso voy a usar una función que se llama train KKNN que pertenece a este paquete. Yo le digo cuál es la variable que quiero predecir con una fórmula en R. Recuerden que lo que yo quiero predecir acá en R es la variable tipo. Si vamos a ver la tabla, recuerden que la variable que uno predice en esto es esta, donde viene el tipo de flor. Ahí lo estamos viendo. Entonces esa es la que quiero predecir. Entonces yo le digo aquí punto, tipo, este símbolo y punto significa que va a predecir tipo con punto significa con todas las variables. Después vamos a ver que yo ahí puedo especificar qué variables quiero usar para predecir. Este símbolo tipo ñ y el punto, lo que significan, ya lo habíamos visto, es una fórmula. En este caso que voy a predecir la variable tipo con todas las variables de la tabla. Aquí le digo que la data que voy a usar para aprender es la tabla de aprendizaje. Y en este parámetro kmax le digo que use máximo 9 individuos como vecinos más cercanos. Entonces le establezco el máximo posible. Entonces le voy a decir que no use más. Obviamente, entre más se pida ahí, más va a durar el modelo. Entonces, yo ejecuto esta instrucción y me genera un modelo. Ahí ya aprendió y lo deja en esta variable modelo.
aquí queda modelo. Si le pido modelo, aquí me tira los resultados y me dice que el kernel óptimo que obtuvo, lo obtuvo con KaiVal 9. Eso fue lo mejor que logró. ¿Ok? Entonces, esa es la manera como se aprende. Y me quedó el modelo. Ahora yo voy a predecir. Recuerden que la segunda etapa, voy acá al gráfico inicial, es... recuerden que lo que hacíamos en el otro curso, una vez que yo aprendí y generé el modelo acá, que fue lo que acabo de hacer, ahora voy a hacer el testing aquí para probar a ver qué tan bien me quedó el modelo, para finalmente evaluar en individuos nuevos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es muy fácil. Siempre se hace con una función que en R se llama predict. Predict siempre es la función que predice. Sea cual sea el método que usamos, se llama predict. Le paso como parámetro el modelo que acabo de construir, que es este. Y le paso la tabla de testing. La tabla de testing que construí arriba. También observen algo muy importante. A esta tabla de testing le quito la columna 5. ¿Por qué le quito la columna 5? Porque yo no quiero engañar esta prueba. Recuerden que la columna 5 es donde está el tipo. Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, esta columna que la voy a marcar, hay que quitarla para hacer el testing, para probar a ver, porque lo que voy a hacer es probar usando estas variables que me prediga tipo y después comparo con el verdadero valor para de esa manera determinar qué tan bien me quedó o qué tan mal me quedó el modelo. Bueno, muy bien, esa es la idea. Entonces vean, ya lo hago y en una variable que le llamé yo predicción, me queda la predicción. Aquí me dice el primero lo predijo como virgínica, el segundo como virgínica, así sucesivamente. Este lo predijo el séptimo como setosa, el 49 como virgínica, y esta es la predicción que él dio. Ok, aquí dice los labels, los posibles valores. Bueno, entonces esta es la predicción que hizo el modelo. Y me quedó aquí en la variable predicción. Ok, vamos a ver, tenemos ya bastantes participantes, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, voy a calcular la matriz de confusión o la matriz de error. Acá en la consola es muy fácil de hacer. Yo voy a usar el comando table. Con el comando table se hace la matriz de confusión y le voy a pasar acá de segundo parámetro la predicción. Esta es la predicción que me acaba de dar el modelo. Y la voy a comparar ahora sí con la tabla de testing, columna 5 más bien, que es donde está el verdadero resultado. Entonces ven que en la columna 5 es esta. Entonces ahora sí voy a comparar esta columna, la 5, con el valor que me dio la predicción. Y entonces él construye la matriz y me queda aquí, en este caso le puse MC de matriz de confusión. Si la pido verla, entonces me funcionó muy bien. Vean que de las cetosas predijo 14 bien como cetosa, una mal como versicolor. De la versicolor, 18 predijo bien y 2 predijo mal como virgínicas. De las virgínicas predijo 14 bien y una mal. Ok. Ahora, si ustedes corren esto y les da distinto, no se preocupen. Puede ser que dé distinto porque cuando yo tomo esta muestra, como es aleatoria, no tiene por qué dar igual todos los tiros. Entonces un tiro podría dar un poquito mejor y otro no tanto, dependiendo de la muestra que se tome en ese caso. Como vamos a ver, la próxima clase vamos a estudiar eso un poco más. ¿Ok? Ahora, si quiero calcular el acierto total, yo lo puedo hacer muy fácil en R acá. Recuerden que el acierto total es la suma de la diagonal de la matriz, que son los que acertó bien, versus la suma total de la matriz. Entonces yo le digo aquí sum diag mc, eso me devuelve la suma de 14 más 18 más 14 en este caso, dividido entre la suma de la matriz, que es 14 más 1 más 18 más 2 más 1 más 14. Entonces esto me da una predicción del 0.92, que sería el 92%. Y si quiero calcular el error cometido, pues hago 1 menos el acierto. Y eso se lo asigno a error, y es un error del 8%.
Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Porque de entender este bien, todos los demás funcionan exactamente de la misma manera. Todos funcionan muy igual. Ok, bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo con los datos de scoring. No sé si se acuerdan de los datos de scoring. Los datos de scoring de crédito es un ejemplo de que calculaba el score en la banca. Y en este, si ustedes recordarán, yo tenía dos archivos. La muestra de aprendizaje y la muestra de testing en dos archivos de 2500. Entonces aquí es diferente. Aquí ya tengo la muestra de aprendizaje y la muestra de testing por separado, pero en dos archivos. Ok, entonces aquí se hace un poquito diferente. Leo la tabla de aprendizaje desde el archivo directamente. Entonces vean que tiene 2500 variables, perdón, individuos y 6 variables. Luego leo la tabla de testing también directamente del archivo. Ahora no las genero al azar, sino que ya las tengo. Ok, ya una vez que tengo training y testing cargados, todo funciona igual. Aquí nada más que le voy a decir, predígame, corro la función train, kknend, para predecir buen pagador. Voy a predecir si es buen pagador o no. Recuerden que esa era la variable que predecíamos. A partir de todas las variables. ¿Cuáles son los datos que voy a usar? De aprendizaje. Y en este caso voy a usar k máximo igual 7. ¿Ok? Y el resultado me queda en modelo. Entonces, no sé si recuerdan que en este ejemplo lo que predecíamos era si era bueno o malo pagador. Y esa es lo podemos ir a ver a los datos. Voy a buscarlo para recordarlos. MD curso datos, ejemplo, scoring 2500, muestra de aprendizaje. Aquí la voy a abrir con Excel para recordar. Ok, ahí la estamos levantando para que ustedes recuerden. Vean, esta es la tabla. Ok. Entonces, observen que aquí tengo la variable que quiero predecir, que es si es buen o mal pagador, a partir del monto de crédito, del ingreso neto, del coeficiente crédito value, del monto de cuota y del grado académico. Con esas voy a tratar de predecir si es buen o mal pagador. Observen que esa es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la columna 6. Ok, entonces ahí con esto construyo el modelo predictivo usando K máximo igual 7. Lo dejo acá en modelo y aquí me dice que el mejor K que encontró en este caso es K igual 1. Ok, lo cual ya me dice que la cosa no anda muy bien, pero K igual 1 es el valor mejor que encontró. Luego igual la predicción, la dejo en predicción y se hace con la variable predict. Le paso el modelo, igual le paso la tabla de testing, en este caso menos la columna 6, porque recuerden que en la columna 6 es donde está la variable a predecir, entonces no lo voy a engañar, sino que esa no se la paso. Y en predicción me queda el resultado. Y con table, de nuevo, construyo la matriz de confusión. Le paso la tabla de testing, la columna 6 en este caso, la predicción para que ella me haga la comparación. Aquí no vimos la matriz de confusión. De una vez calculamos el acierto como la suma de la diagonal dividido entre la suma de la matriz. Y el acierto fue del 94%. El error del 5%. Ok, recuerden que este número se ve muy bien en este caso, pero podrían ser engañosos. Recuerden lo que vimos en el curso de modelos predictivos. Podría ser engañoso porque podría ser que todo lo esté tirando a la clase de buen pagador. Y entonces por eso el número global es bueno, pero tal vez no me prediga bien los buenos pagadores. Para poder saber eso tengo que ver la matriz de confusión, que en este caso no la desplegamos aquí. Y calcular, recuerden, la asertividad positiva, la asertividad negativa y esos índices que vimos en el curso anterior. Bueno, muy bien. Ese sería el primer método que vamos a ver, que es el método de los vecinos más cercanos. Vamos a ver ahora los modelos bayesianos. Los modelos bayesianos son muy usados, son un clásico de la estadística. En inglés le dicen los dummy methods o los métodos como tontos, porque los métodos bayesianos
se usan y en realidad las hipótesis de los modelos bayesianos ni siquiera se cumplen. Y es el hecho de que las columnas, las variables deben ser independientes. Y en general en un modelo de estos, perdón, por lo general las variables no son independientes. Bueno, muy bien. Entonces los modelos bayesianos, que esto me quedó desordenado, me quedó al revés, se basan en el teorema de Bayes, que calcula la probabilidad de AJ dado B, con esta fórmula perdón, que no vamos a detallar del todo aquí, obviamente, pero, por ejemplo, aquí la idea es calcular, digamos, la probabilidad, por ejemplo, AJ podría ser la probabilidad de ser buen pagador, dado que vive en Costa Rica, que gana $2,000 mensuales, que es ingeniero, que tiene 3 hijos, que tiene vehículo, ¿entienden? Entonces, con esta fórmula, uno puede calcular esa probabilidad. Entonces, lo que en general hace el modelo de Bayes es usar esta fórmula para calcular, primero, por ejemplo, la probabilidad de ser buen pagador y luego la probabilidad de ser mal pagador, usando esta fórmula. Y entonces simplemente le asigna aquella clase que obtiene mayor probabilidad. Si la probabilidad de ser buen pagador es más grande, entonces el método dice va a ser buen pagador. Y si no, dice va a ser mal pagador. Ok. Aquí el problema del método es que él asume que los eventos son mutuamente excluyentes. Y no necesariamente en la realidad muchas veces eso pasa. Bueno, acá viene un ejemplo, que es este que estamos haciendo, del scoring de crédito, hecho completamente a pie. Por ejemplo, predecir este individuo, el 100, si el monto de crédito es 2, si el ingreso neto es 2, si el coeficiente de crédito de avalúo es 2, si el monto de cuota es 2, si el grado académico es 3, predecir si es buen pagador o no. Entonces la idea ¿es buen pagador o no? Dado este T, yo tengo que predecir este último. Entonces se usa el teorema de Bayes. Se calcula, como les decía, la probabilidad de ser bueno y la probabilidad de ser malo. Y dependiendo de cuál de más alto, a esa clase se asigna. Entonces acá no lo voy a detallar porque esto lleva mucho tiempo, pero la probabilidad de bueno dado T, usando el teorema de Bayes, sería la probabilidad de T dado bueno por la probabilidad de bueno, entre la probabilidad de T dado bueno por la probabilidad de bueno, más la probabilidad de T dado malo por la probabilidad de malo. Se hace todo el cálculo. Todo esto se puede calcular a base de puros conteos en la tabla. Y entonces en este caso, por ejemplo, la probabilidad de T dado bueno, aquí están todos los cálculos. Al final, la probabilidad de T, de que T sea bueno, dado ese individuo es 1. Lógicamente, entonces la probabilidad de que sea malo nos tenía que dar 0, porque estas sumas deben dar 1. Entonces, lógicamente, en este caso, el modelo lo asigna a bueno, porque la probabilidad de ser bueno es 1, mientras que la probabilidad de ser malo es 0. Ok, ahí para aquellos que quieran ver un poquito más el detalle, aquí viene todo el detalle del cálculo hecho a mano. Por dicha, no hay que hacerlo a mano. Tenemos el paquete E1071, que es uno de los mejores paquetes que tiene R, que incluye el método de Bayes. Creo que alguna vez les había contado por qué se llama el E1071. Este es un paquete alemán que terminó teniendo este nombre, que era el código que tenía el proyecto de investigación en la universidad alemana en donde se desarrolló este método. Y ahí ese proyecto tenía código E1071 y así se quedó el paquete y así se quedó y finalmente es súper conocido este paquete, el E1071. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es lógicamente instalarlo y luego correrlo. Normalmente se corren estos dos paquetes juntos, el class, que es otro paquete, y el E1071. Ellos se complementan. Bueno, vamos a ir a ver esto en R, a ver cómo se corre. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerla en el chat. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el método de Bayes. Todos los métodos por dicha, R,
ha sido un sistema muy bien planeado y ha definido bien los estándares. Entonces, en todo la lógica es la misma. Establecemos el directorio de trabajo, cargamos el paquete, library E1071, cargamos los datos, ¿verdad? Ya los teníamos cargados, pero los cargamos. Aquí les di un summary. Esto siempre es bueno, esto no es necesario, pero es bueno para verificar que los datos fueron bien leídos. Aquí, por ejemplo, me estoy viendo con claridad que todas las variables son numéricas, excepto el tipo, que es cualitativa, y que hay 50 cetosas, 50 versicolores, 50 virgínicas. Esto siempre es muy bueno hacerlo, para verificar la calidad y la buena lectura de los datos, pero no es estrictamente necesario. Bueno, generamos entonces la tabla de training y la tabla de testing igual que antes. Hacemos una muestra de 50 de los 150, y en t-testing dejo los datos de muestra, y en t-aprendizaje todos excepto los datos de muestra. Es lo mismo. Esto siempre es lo mismo cuando yo lo hago desde la consola. Bueno, corro el modelo, genero el modelo, le llamo modelo también, y corro esta función que se llama naive Bayes. Naive Bayes es una función que viene en este paquete, en el E1071. Y entonces naive Bayes es igual, tiene la misma sintaxis. Voy a decirle que voy a predecir tipo basado en todas las variables, y la data va a ser de aprendizaje. Aquí lógicamente no está el K, porque el K era de K vecinos más cercanos. Aquí no hay ningún K. Todos los modelos tienen estos dos primeros parámetros. ¿Cuál es la fórmula de predicción y cuáles son los datos? Y generalmente tienen algunos otros parámetros que ya son propios de cada modelo y que son los que se calibran. ¿Cómo podemos saber cuáles son esos parámetros? Pues le pregunta a R por ejemplo, yo le puedo cargar acá en R. Entonces ustedes le cargan la librería, el paquete, lo corren, y después le preguntan con signo de pregunta, naive Bayes, por ejemplo, en este caso, y acá en la ayuda, entonces me tira una descripción completa de todos los parámetros que recibe ese modelo, y también me da todos los parámetros que espera el método predict también, o la función predict. Aquí están los argumentos explicados uno por uno, y qué es lo que el value es lo que retorna, y siempre vienen ejemplos, ¿ok? Entonces eso es muy, muy útil. Ok, bueno, entonces, bueno, leo los datos, genero el modelo predictivo, en este caso con naive Bayes, me queda el modelo. Igual, ahora sí, uso predict para predecir, le paso el modelo, que ahora lo generó Bayes, la tabla de testing menos la columna 5, y aquí me queda la predicción, igual, y ahora con table, de la misma manera que antes, me queda el resultado en la matriz de confusión, y aquí estoy viendo la matriz de confusión. Estoy viendo que la predicción fue muy buena. En las cetosas predijo todas bien, en las versicolor predijo todas bien, y en las virgínicas me predijo 15 bien y 2 mal. Entonces el error, el acierto, lo puedo calcular de igual manera, un 96% de acierto y un 4% lógicamente de error. Ok, muy bien. El ejemplo de credit scoring, exactamente igual que como lo hicimos con KNN. Leo los datos, aquí lo leo de un archivo, la tabla de aprendizaje, y hago naive Bayes, buen pagador es lo que voy a predecir, y la tabla de datos es este aprendizaje, y aquí me queda el modelo. Luego leo la tabla de testing con read CSV, y hago la predicción. Aquí observen que le pasé de 1 a 5. Esto es equivalente a decirle, esto es equivalente, en el ejemplo anterior yo le puse aquí menos 6. Ahí menos 6. Entonces poner aquí de 1 a 5 y poner menos 6 es exactamente lo mismo. Ok, muy bien. Y entonces recuerden, aquí puedo poner menos 6, que quiere decir todas las columnas menos las 6, o es igual decirle las columnas de la 1 a la 5. Eso sería equivalente. Lo hice así para ilustrarlo, que da lo mismo. Aquí sí, cuando construyo la matriz de confusión, le digo la tabla de testing, la columna 6. Ahí sí le especifico cuál.
que es donde está la variable a predecir. Y aquí estamos viendo la matriz de confusión. Estamos viendo que la predicción fue muy mala porque en los no predijo solo 43 no que eran no y se equivocó en 302 no y me dijo que son sí. ¿Ok? En los sí funcionó muy bien, 2038 bien y 117 mal, pero el modelo en general no es bueno porque no me predice los no, que es lo que más nos interesa. Bueno, aquí está el acierto global, un 83%, y el error, un 16%. Y aquí están varios ejemplos. Por ejemplo, el acierto en los malos fue apenas del 12%. ¿Por qué? Yo divido 43 entre 43 más 302, que es lo que estoy haciendo aquí. MC11, la entrada 11 de la matriz, menos la suma de la columna 1, dividido entre la suma de la columna 1, multiplicado por 100. Entonces el porcentaje de acierto en los no es del 12%. El porcentaje de acierto en los buenos es del 94%. Muy bueno, pero es engañoso porque no me está prediciendo bien los malos. Bueno, muy bien. Entonces ese es el método bayesiano. Ok, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, otros métodos muy utilizados, pero que tienen algunos problemas, es el análisis discriminante lineal y cuadrático. Y el análisis discriminante lineal y cuadrático son muy usados, pero en la práctica a veces generan problemas cuando hay matrices muy grandes, porque uno tiene que calcular en el medio algo así como la inversa de esta matriz, de x traspuesto por x, o x por x traspuesto, donde x es la tabla de datos. Y esto muchas veces no es posible. Hay problemas ahí de rango y algunos problemas que no permiten calcular. Por si les empieza a dar un error de rango cuando están corriendo el análisis discriminante, es que está teniendo problemas para invertir esta matriz. Bueno, pero es un método que también viene mucho del análisis de datos y de la estadística clásica, que quiero que conozcan. El análisis discriminante, entonces, es una especie de vecino más cercano, pero antes de no se hace el vecino más cercano sobre los datos, sino sobre una proyección de los datos. O sea, en cierta manera, dicho en términos muy generales, es como aplicar un análisis en componentes principales de los datos y luego en la proyección yo determino a quién o a qué clase me quedó más cercano el individuo que yo voy a clasificar. ¿Ok? Entonces, más o menos, la idea es esta. Yo, digamos que encuentro mediante un ACP supervisado que se llama un plano, donde me separa, como estamos viendo bien aquí, a través de un plano, en este caso una recta, por ejemplo, los buenos de los malos pagadores. Entonces, este plano, que en R2 es una recta, me separa bien. Una vez que se logra encontrar ese plano de buena separación, que puede ser que aquí haya un rojo, ¿verdad? No queda tan perfecto como aquí. Puede ser que aquí me quede un rojo y por aquí otro y por acá un verde, ¿verdad? Pero, digamos, donde está la mejor separación se encuentra la proyección que tenga esa mejor separación. Y luego, cuando viene un individuo nuevo, como este amarillo, si quedó más cerca de los rojos, se pronostica como mal pagador, si los rojos eran los mal pagadores. Si quedó más cerca de los verdes, por ejemplo, si fueron los buenos pagadores, se pronostica como buen pagador. La ventaja del análisis discriminante es que uno puede hacer el círculo de correlaciones y entonces, por ejemplo, decir que estas son las variables que impactan a los buenos pagadores, estas las que impactan a los malos y esta variable tal vez no está sirviendo de nada. Entonces, en ese sentido es útil el análisis discriminante. Ahora, ¿qué quiere decir más cercano aquí? No es exactamente el vecino más cercano, sino es el más cercano al centro de gravedad. Ven, encuentro el plano de separación, luego encuentro el centro de gravedad de cada uno de los grupos y cuando llega un individuo nuevo, yo calculo si está más cercano a qué centro de gravedad. Ven, por ejemplo, este amarillo está más cercano al centro de gravedad de los rojos y este verde está más cercano al centro de gravedad de estos verdes. ¿Ok? Entonces eso quiere decir, tiene similitudes a vecinos más cercanos, pero es un método mucho más complejo porque pasa por hacer un ACP supervisado
o un ACP con restricciones, y en las proyecciones se encuentra a cuál grupo quedó más cercano cuando viene el individuo nuevo que yo quiero clasificar. El análisis discriminante está en R como una función que se llama LDA, Linear Discriminant Analysis, en este paquete más. Hay que instalar el paquete más, todas en mayúscula. Okay. También se puede hacer análisis discriminante cuadrático, de manera que la línea de separación no sea un plano, no sea una recta, sino sea una parábola, por ejemplo, en R2, o un paraboloide en R3, o en general una cónica parabólica. Eso se llama el análisis discriminante. Por ejemplo, acá vemos el problema de las flores separados con análisis discriminante cuadrático. Por ejemplo, acá está el problema de iris. Esta es la separación que hace con análisis discriminante lineal, y esta es la separación que hace con análisis discriminante cuadrático. Casi siempre, no siempre, el análisis discriminante cuadrático es mejor que el lineal, pero no siempre. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace en R el análisis discriminante. Entonces, muy bien, como les decía, cargamos los paquetes más y class, se leen los datos, iris, construimos de la misma manera la muestra de training y de testing, esto es exactamente igual, y el análisis discriminante se corre así, la función es LDA, de Linear Discriminant Analysis, que viene en este paquete más, y es igual que antes, se le pasa la fórmula, se le dice la tabla de aprendizaje cuál es, y el resultado queda en un modelo. Si le pido modelo, aquí me da una información, me dice por ejemplo los centros de gravedad de los grupos, las probabilidades, las componentes principales, etc. ¿Ok? La predicción se hace igual, con la función predict, le paso el modelo y el resultado me queda en predicción. Aquí hay una diferencia. Ojo que a t-testing no ocupo quitarle la columna, en este caso la 5. Recuerdan que yo le quitaba la columna 5 aquí poniendo menos 5. Resulta que se puede poner, pero se puede poner así porque el análisis discriminante es inteligente y él automáticamente quita la variable a predecir cuando se construye la predicción. Entonces ella lo hace solito. Se le puede poner también, pero entonces aquí no hace falta quitarle la columna 5. Otra diferencia es que en predicción el análisis discriminante deja más cosas, no solo deja la predicción, deja una serie de cosas. Por eso en predicción, para pedirle la clase, se le pone $class, predicción $class. Ahí es donde me queda la predicción. Entonces observen que eso es una pequeña diferencia, porque en general esta predicción es un conjunto de cosas. Entonces en la variable $class es donde está la clase, y aquí me queda. ¿Ok? Entonces, para construir la matriz de confusión, yo le paso la tabla de testing, ahora sí, columna 5, aquí sí tengo que pasarla para decirle dónde está el verdadero valor, y le paso aquí predicción $class, no solo predicción. Ojo, muy importante, recalco esto aquí porque si no le va a dar error. Y me construye la matriz de confusión. Observen que en este caso es bastante bueno. Aquí calculo el acierto igual que antes para un 96% y el error para un 4%. Ok, muy bien. Yo puedo hacer, como les decía antes, la predicción usando menos variables. Puede ser que no use todas las variables. Por ejemplo, aquí la puedo usar con 2 variables. Y esto no es solo para este método, es para todos los métodos. Lo que pasa es que aquí lo hago con el objetivo de graficar, pero, por ejemplo, acá entonces yo le digo, hágame el análisis discriminante lineal, predígame el tipo basado en P largo más P ancho. Esto quiere decir, esta es la fórmula. Esto lo que quiere decir es que va a predecir el tipo basado en las variables largo el pétalo y ancho el pétalo. Nada más. Las demás no las va a usar. Cuando viene punto aquí, solo punto, como hicimos antes acá, entonces por defecto utiliza todas. Eso es lo que significa. Acá, separadas por más, yo le digo las variables que va a usar, que es la variable P largo
y la variable P ancho. No es que la suma, lo que esto significa es que va a usar estas dos variables. Y la tabla de aprendizaje, este aprendizaje. Entonces, lo bonito acá es que si yo genero el modelo, en el análisis discriminante le puedo hacer un plot al modelo. Y con este plot me grafica el ACP en el que hizo la predicción. Ven, ese es el ACP, que se ve muy bonito el ACP que él generó. Y aquí podríamos dibujar los planos de separación, digamos así. Entonces, por eso es que queda bonito en dos variables, se puede ver el gráfico. Ok, de separación. Muy bien. Igual el ejemplo de scoring. Se corre de la misma manera. Bueno, se leen los datos, se lee el archivo y se corre con LDA. Ahora predigo buen pagador usando todas las variables y la tabla de aprendizaje, este aprendizaje que la leí aquí. En t-testing leí la tabla de testing. Igual puedo predecir, llamar el modelo para ver los coeficientes, etc. Y con predict hago la predicción. Observen de nuevo que no le paso el número de columna aquí, que era la 6, y que para la predicción, para hacer la matriz de confusión, tengo que usar predicción $class. Y aquí está la matriz de confusión, que tampoco le fue muy bien al análisis discriminante en este ejemplo, porque de los no, igual solo predijo 21 de casi 350. Entonces, predice muy mal los no. También el análisis discriminante. Recuerden que es un ejemplo difícil, porque es un ejemplo muy desbalanceado. Entonces no es un ejemplo fácil. No le he ido bien ni a Bayes ni a análisis discriminante. Bueno, también lo podemos hacer con análisis discriminante cuadrático. Todo es exactamente igual. Training, testing, aquí lo voy a hacer con iris. La única diferencia es que la función es QDA. En lugar de usar LDA, es QDA, que viene de quadratic discriminando análisis. Entonces con QDA. Muy bien, eso es todo, todo es igual y ahí usa el análisis discriminante cuadrático. Igual no le paso el número de columna aquí e igual en predicción debo usar prediction $class. Entonces aquí vemos los resultados con iris, que le dio perfecto, logró una clasificación perfecta, el análisis discriminante cuadrático, ¿vean? Errores, predicción, porcentaje de acierto 100%, porcentaje de error 0%. En el scoring, vamos a ver cómo le va al análisis discriminante cuadrático. Aquí lo genero. En el ejemplo de scoring, logramos una predicción un poquito mejor, vean. Ya predijo 88 de los 200, de los 350. Pero todavía no es bueno. Todavía no es bueno. Predice muy bien los sí, pero no predice bien los no. Por lo menos no muy bien. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto ahí a través del chat. Ok. Bueno, vamos a ver ahora cómo se hacen en la consola los métodos que vimos en el curso de modelos predictivos. Entonces, esto no los voy a explicar. Aquellos que no llevaron el curso de modelos predictivos, si quieren me pueden pedir el video y yo les mando la dirección donde tenemos el video de esa clase. De cuando explicamos qué eran las máquinas de soporte vectorial, por ejemplo. Entonces, recordemos que las máquinas de soporte vectorial tienen cierta similitud con el análisis discriminante en el sentido de que buscan el plano de mejor separación de los datos, pero bueno, la diferencia es que aquí no media una proyección y también recuerden que aquí se buscaba el plano de separación pero con el mayor margen posible y esto terminaba siendo un problema de optimización un poco complicado que era el que nos genera la función predictora. Okay. Las máquinas vectoriales de soporte o de soporte vectorial, que son una mejor traducción, están también en el paquete alemán E1071. Entonces ahí podemos encontrar la función SVM y la función predict para el caso de las máquinas de soporte vectorial. Ok, entonces vamos a ir a ver. En general es muy similar, no, van a ver que no hay acá diferencia. Entonces igual leemos los datos, cargamos la librería class y la E1071, generamos la tabla de muestra y tabla de testing, lo mismo,
Y para generar el modelo usamos esta función SVM de Support Vector Machines. Le pasamos la fórmula, tipo, se va a predecir con todas las variables, data igual t de aprendizaje, y aquí hay un parámetro más, que es el kernel. No sé si recuerdan que habíamos visto en el curso de modelos predictivos que en Support Vector Machines uno puede escoger el kernel, que habían varios kernels. Entonces, aquí le estoy diciendo que use el kernel lineal. En la próxima semana vamos a trabajar más con esto, cómo determinar cuál es el mejor kernel. Entonces lo vamos a hacer con validación cruzada. Hoy vamos a usar por defecto el kernel lineal. ¿Ok? ¿Cuántos kernels hay? Uno lo puede ver en la ayuda. Yo le pongo signo de pregunta, SVM, y ahí me dicen los kernels que hay. Vamos a ver si lo tengo cargado. Signo de pregunta, SVM. ¿Ok? Y entonces ahí me da la ayuda de Support Vector Machines. Que, por ejemplo, en método, en kernel, en el parámetro kernel, viene aquí explicado. El kernel podría ser lineal, polinomial, gamma, radial basis o sigmoide. Esos son los kernels que trae este paquete. Okay, que son, recuerdan, los que hemos estudiado en el curso anterior, en el curso de modelos predictivos. Ok, muy bien. Entonces, así se genera la predicción, queda acá el modelo. Y para hacer la predicción es exactamente igual. Le digo predict, le paso t-testing. Ojo que aquí tampoco le debo de pasar el número de columna donde está la variable a predecir, él la elimina solo. Y le paso el modelo y aquí está la predicción. Aquí me da cuál fue la predicción para cada columna. Y entonces la tabla de testing se construye igual con table. Le paso t-testing con la columna 5 de t-testing, la predicción, y me construye aquí la tabla de confusión o la matriz de confusión o la matriz de errores. La predicción fue bastante buena, ¿eh? Se equivocó acá en 2 versicolor y en una virgínica. Para un error, un acierto global del 94% y un error del 6%. Igual, por ejemplo, aquí en Support Vector Machines, igual que en cualquier método, yo puedo predecir usando solo dos variables. Vean, voy a usar solo el largo del cépalo más el ancho del cépalo. Le voy a decir que la tabla de aprendizaje es de aprendizaje y el kernel lineal. Y entonces le puedo dar un plot, que es muy bonito. Vean que este ploteo el modelo y aquí se ven muy bien todos los vectores. Aquí cada uno de estos es un vector de soporte que generó. Y acá está cómo quedó confundido. Las moradas son la parte que él dijo que es virgínica. Aquí están las becetosas y aquí las versicolor. Okay. Entonces eso se puede hacer si yo lo hago con dos variables nada más. Ok. Puedo usar otros kernels. Vean, le voy a usar un kernel no lineal. Aquí no le dije cuál kernel usar. Entonces ella usó el kernel radial, que es el que usa por defecto. Al no decirle qué kernel usa, por defecto usa el kernel radial en este caso. Dice número de soportes 41 y el predict es exactamente igual, no cambia en nada. Ok, bueno, entonces aquí está otro gráfico. Podemos hacer el ejemplo de scoring. Por ahí tengo una pregunta en el chat, vamos a ver. Me pregunta Julio que si existe una forma que R me indique cuál es mejor de los kernels. No exactamente R, pero sí nosotros lo podemos hacer en R, que es usando cross validation. Eso es lo que llamamos calibración del modelo. Entonces, calibrar el modelo consiste, por ejemplo, en este caso, en escoger cuál es el mejor kernel. De hoy en 8 días vamos a estudiar cómo se hace eso, Julio y compañeros, vamos a estudiar cómo puede uno medir en R cuál es el mejor de esos kernels, por ejemplo, y en general, calibrar consiste en seleccionar los mejores parámetros de un modelo dado un juego de datos, porque no siempre funciona el mejor modelo. Perdón,
dado un juego de datos puede funcionar mejor el kernel lineal, dado otro juego de datos podría ser el kernel radial, ¿ven? Entonces depende de los datos. Entonces cada juego de datos hay que hacer una calibración nueva. Bueno, en el ejemplo de scoring, igual leo los datos de archivos y corro support vector machines con SVM, usó 621 vectores de soporte, construyo la predicción, construyo la matriz de confusiones, igual, todo esto es igual, y observen que una predicción muchísimo mejor hizo support vector machines. Ya ahora sí nos predijo bastante bien el nodo, 227 de los 300 casi 50 que hay. Entonces, y predice muy bien los sí y predice aceptablemente los no. Entonces observen que support vector machines sí logró un resultado bastante más aceptable con este problema difícil del scoring. Bueno, vamos a ver entonces ahora los árboles de decisión. Ok, recuerden que los árboles de decisión no los voy a explicar en esta clase, obviamente, porque recuerden que en el curso de modelos predictivos nos llevamos una semana entera estudiando árboles de decisión. Entonces, lo que les voy a explicar hoy es cómo se hace en la consola. ¿Ok? No, el método en sí ya lo habíamos visto. Si alguno quiere repasarlo, puede ver el video de esa clase. Y si no estuvo en ese curso, me puede pedir la dirección para enviársela para que puedan ver el video. Bueno, entonces los árboles de decisión en RStudio se hace con el paquete rpart, genera los árboles y ahí se pueden graficar. Pero hay un paquete muy bonito que se llama rpartplot que se usa para graficar los árboles, para que queden bien bonitos. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo de iris. Cargamos los paquetes rpart y rpartplot, cargamos los datos, igual, y el rpart es igual que los métodos anteriores. El método, la función se llama rpart, se le pasa la fórmula y se le pasa los datos. Aquí estoy haciendo algo solo para ilustrar. Voy a construir el árbol de decisión con todos los datos. No lo separé en training y testing. Pero en realidad es conveniente separarlo en training y testing. Es solo para ilustrar la construcción del árbol. A veces se hace esto con todos los datos con un enfoque exploratorio, para ver cómo queda el árbol. Los árboles a veces se usan con un enfoque también exploratorio. Eso es lo que estoy haciendo en este caso. Pero igual se puede hacer separando training y testing, que ahorita lo vamos a hacer dentro de un ratito. Bueno, aquí construyo el árbol con todos los datos. Data igual datos. Igual podría hacerlo con cualquier modelo de los que vimos antes. Construir el modelo con todos los datos. Pero recuerden que si uno construye el modelo con todos los datos y hace el testing con todos los datos, se produce lo que se conoce en inglés como overfitting. O sea que uno está sobrecalibrando el modelo, sobreestimando. Sobreestimando es la palabra, o sea que los resultados están sobreestimados. El modelo no es tan bueno, o sea, los resultados son más buenos de lo que en realidad son. Bueno, aquí le puedo decir que me ploté el modelo, él me genera el modelo aquí, y con este comando plot, me plotea el árbol, y con text modelo, me pone las etiquetas. Entonces por ahí están viendo el árbol que hace, lo hace el repart. No queda muy bonito, pero queda entendido, y ahora lo vamos a hacer más bonito. Aquí me dice que si el largo del pétalo es menor a 2.45, entonces va a ser setosa. Si no, o sea, si es mayor o igual a 2.45, y si el ancho del pétalo es menor que 1.75, va a ser versicolor, y si no, virgínica. Pero ese árbol quedó un poquito feo. Entonces vamos a usar el rpartplot para plotearlo. El rpartplot tiene una función que se llama prp, plot, para plotear el árbol. Aquí le pasamos el modelo que generamos y unos parámetros que en el sitio web, en el aula virtual, yo les subí un artículo completo sobre este paquete, donde explica en detalle qué son estos parámetros, porque uno puede hacer los árboles de muchas maneras muy bonitas. Por ejemplo, aquí, este árbol, vean qué bonito que quedó aquí con el rpartplot, mucho mejor. Dice, si largo el pétalo es menor a 2.4, si es así, va a ser setosa, con una probabilidad de 1. Es decir, aquí este nodo hoja es perfecto. Y aquí está el 33% de los datos.
Si viene acá para la derecha, este ancho significa cuántos datos se vienen para acá y cuántos para acá. Este es más flaquito acá, porque acá se vino el 33% y acá se vino el 67%. Si es no, entonces si el ancho del pétalo es menor que 1.8, es versicolor, con una probabilidad de 91% de acierto y una probabilidad de 0.09 de error. Y aquí está el 36% de los datos. Y si es mayor o igual a 1.8, es virgínica, con una probabilidad de 98%. Aquí está el 31% de los datos y un 2% de probabilidad de error. Entonces ven que este árbol es mucho más completo, más bonito y además da más información. Ok, muy bien. Bueno, entonces como les decía, también lógicamente se puede hacer y debe hacerse con muestra de aprendizaje y de testing. Entonces ahora construyo este árbol con la tabla de aprendizaje y voy a predecir el tipo. Y aquí con la función predict se hace la predicción. Le paso el modelo, le paso la tabla de testing, no hay que decirle la columna porque él la define automáticamente. Y hay algo muy importante, aquí type class. Esto es importante porque los árboles de decisión resulta que se pueden usar con un enfoque de regresión o con un enfoque de clasificación. Yo puedo ponerle ahí type class o type prop de probabilidad. Si le pongo type prop, me da la probabilidad de pertenecer a una clase o a otra. Si le pongo type igual class, me hace una clasificación. Me dice si es, en este caso, qué tipo de flor es. Entonces, en general, nosotros, por ahora, en este curso, vamos a usar aquí type class, siempre, para que haga un problema de clasificación y no un problema de regresión. Y aquí ploteo el árbol. Okay, ahí está el árbol en este caso, que nos dio usando solo la tabla de training. Este fue usando la tabla de training. Ok, entonces hago la predicción. Acá con prediction le digo que me la haga tipo clase y hago la matriz de confusión de la misma manera que la hemos venido haciendo. Y aquí vemos que la predicción fue bastante buena. Predigo muy bien todo, solo se equivocó aquí en 3 versicolor y en una virgínica. Acierto global 92% y error 8%. Ok. Igual que vimos antes, uno puede hacer un árbol de decisión solo con 2 variables. Le digo el repart, predígame el tipo, pero solo usando el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Eso es válido para cualquier modelo. Yo podría usar menos variables. Esto es un problema muy complicado. ¿Cuáles variables usar? También es un problema complicado. Porque no necesariamente la idea de que usar más variables es mejor es cierta. Puede ser que usando menos variables uno obtenga una mejor predicción. Y eso se ha estudiado mucho y más adelante en otro curso vamos a estudiar los métodos de lazo y algunos métodos muy modernos para lo que se conoce como la selección de variables. Cómo determinar automáticamente qué variables son las que debería usar. Bueno, pero ese será tema de otro curso. Entonces aquí está el modelo, pero solo con 2 variables. Igual lo puedo plotear acá. Este es el modelo solo con 2 variables, el árbol. Y lógicamente igual podría hacer predicciones solo con las 2 variables. Bueno, el árbol de decisión con el problema de scoring. Acá igual, aquí la diferencia, recuerden, es que tengo 2 archivos. En uno la muestra de aprendizaje y en otro la muestra de testing. Pero igual construyo el árbol de la misma manera. El repart, predigo buen pagador y le paso la tabla de aprendizaje. Y aquí grafico el árbol. Vean el árbol, este árbol queda bastante bonito. Acá dice, vamos a hacerlo más pequeño para que se vea todo, ahí lo estamos viendo todo. Una regla bastante buena para predecir quién es no pagador. Si el coeficiente crédito valú es menor a 12, si el grado académico es menor a 1.5, si el coeficiente crédito valú es mayor o igual a 3.5, no va a pagar con una probabilidad del 94%. Y aquí hay una probabilidad de un 6% de error. Y aquí está el 8% de la población. Es bueno porque es una regla bastante certera, pero es mala porque nos predice solo una pequeña cantidad de la población. Bueno, y así podríamos estudiar cada uno de los nodos. Eso ya lo habíamos visto en el curso anterior, pero ahí está el árbol de una manera bastante bonita. ¿Ok?
Ahora podemos usar la tabla de testing para evaluar el modelo. Ahí leemos la tabla de testing. Calculo la predicción. Igual, recuerden que aquí hay que pasarle type class en este caso. Y predijo un 95% bien y un 5% de error. Ahora, para poder estar seguros si este resultado es bueno o malo, realmente hay que hacer la matriz de confusión. Hay que ver la matriz de confusión, sí, no solo hacerla, sino verla y estudiar los aciertos positivos, los aciertos negativos, etc. Porque este porcentaje podría ser engañoso. Bueno, seguimos adelante. Hoy son muchos modelos, pero recuerden que es que ya los habíamos visto en el curso de modelos predictivos. Los métodos de consenso y los métodos de bagging, que recuerden que lo que hacía uno era sacar n bootstraps de la tabla de datos original y aplicar aquí modelos y luego hacer un consenso, que en general se usa el majority vote o el que tenga más votos. Por ejemplo, hago 5 árboles para clasificar y si un individuo de esos 5 árboles, 3 me lo clasifican de alguna manera, entonces de esa manera lo predico. Los bosques aleatorios, recuerden, es precisamente eso. Sacar los bootstraps, pero en cada bootstraps o en cada muestra hacer un árbol de decisión y luego combino los resultados. ¿Qué es combinar los resultados? Si el individuo que voy a predecir, yo hice 5 árboles, 3 me lo predicen como mal pagador y 2 como buen pagador, entonces lo clasifico como mal pagador, dado que la mayoría me dijo que era mal pagador. Eso era así un repaso súper rápido de los métodos de bagging y de random forest. ¿Cómo se hacen en R? Que realmente es nuestro objetivo hoy. Hay un paquete muy famoso hecho en la Universidad de Stanford que se llama el Random Forest, hecho por el mismísimo Jerry Friedman, que ejecuta los bosques aleatorios. Entonces hay que instalarlo lógicamente y cargarlo. Aquí funciona parecido, se leen los datos, se genera la muestra de testing y la muestra de aprendizaje. Igual, aquí está el Random Forest. Es la función que hacen los bosques aleatorios. Se le pasa la fórmula, igual que todos los métodos que hemos visto, la tabla de aprendizaje. Y aquí hay un parámetro adicional que se llama importance igual true o false, podría ser. En la próxima clase, cuando calibremos, vamos a explicar un poquito más qué es esto de importance. Por ahora lo vamos a usar en true. Entonces aquí me queda el modelo. Aquí lo puedo pedir, a ver qué son los resultados. Y hago la predicción. Igual le paso el modelo de testing. Aquí sí tengo que quitarle la columna donde está el verdadero valor. Y aquí me da la predicción. ¿Ok? Y la matriz de confusión es igual, excepto un pequeño detalle. Vean que no, aquí no hay ningún detalle. Acá está la predicción y acá le puse testing $tipo. Recuerden que esto en R es equivalente a ponerle testing y aquí coma 5, que es la columna donde está la variable tipo. Entonces se puede poner así, de hecho es casi mejor, digamos más claro, que es que voy a usar la variable tipo. Entonces esto es equivalente a esto, lo hice aquí solo adrede para que ustedes vean que se puede hacer de esta manera. O sea, voy a comparar el verdadero valor que este testing $tipo con la predicción. Y aquí me hace la matriz de confusión y vemos una predicción casi perfecta. Solo se equivocó en 3 versicolor. Para un acierto del 94% y un error del 6%. Bueno, en el ejemplo de scoring, igual se construye el modelo con Random Forest y aquí voy a predecir la variable buen pagador. Aquí está, le digo que prediga con el modelo, le quito la columna 6 entonces me da la predicción. Y observen que me hizo una predicción, ahora sí, extraordinariamente buena, Random Forest, que es uno de los mejores métodos. 246 de los 347, algo así, que hay malos pagadores. Los sí los predijo prácticamente todos bien y los no bastante bien. Y con un acierto global del 95% y un error del 4%. Ok, entonces, métodos de boosting. Recuerden que los métodos de potenciación
También vimos una clase entera sobre los métodos de boosting, que son muy interesantes, que lo que hacen es sacar una muestra inicial e ir potenciando, ir cambiándole los pesos, dándole mayor peso a aquellos que quedan mal clasificados, para que en la siguiente corrida tengan mayor probabilidad de ser reasignados. Métodos de boosting. Entonces en R los métodos de boosting están en este paquete que se conoce como el ADA Boosting. Usa un caso particular de los métodos de boosting, un algoritmo que se llama ADA Boosting. Y entonces el ADA Boosting se corre igual. Aquí lo vamos a hacer. Recuerden que los métodos de potenciación solo sirven para dos clases. Solo sirven para dos clases. Entonces por eso es que no hicimos aquí el método de iris. Entonces vamos a decirle que me prediga el buen pagador en la tabla de aprendizaje, el número de iteraciones 20, el new 1 y discrete. Esto es el algoritmo que va a usar. Esto lo vamos a estudiar un poquito más en la clase donde vamos a calibrar los modelos. Y esto de iteraciones es el número de iteraciones. Recuerden que en este gráfico es el número de veces que va a regenerar la muestra, reasignar pesos, en este caso 20 veces que lo haga. Entonces con ese modelo, aquí hay cosas interesantes. Aquí está el modelo, yo le puedo decir plot modelo y me hace unos gráficos bien interesantes que me dan la importancia de el error. Aquí viene cómo va cayendo el error conforme voy potenciando. Ven, en la primera iteración el error fue del 6% y en la iteración 20 ya el error era del 5%. Y aquí cómo va mejorando la accuracy o la precisión del modelo conforme va corriendo. Y un gráfico importantísimo es aquí el bar plot modelo, porque vean que este modelo, este gráfico, nos dice cuáles son las variables más importantes, lo cual es muy útil siempre. Y aquí me dijo que el modelo más importante es el coeficiente crédito avalúo, la segunda grado académico y la menos importante, curiosamente, más bien el monto del crédito. Entonces este gráfico es muy muy útil. Ok, hago la predicción, igual con predict, le paso el modelo, voy a hacerlo más grande, le quito la columna 6 y una predicción muy buena. No tan buena como la que hizo Random Forest, pero bastante buena. Para un acierto global del 94% y un error del 5%. ¿Ok? Todos ya corren igual, así que no. Aquí ven que el in-table le pasé t-testing, dólar buen pagador, que también sería equivalente a pasarle t-testing, dólar, corchetes cuadrados, 6. Es equivalente. Bueno. Y para terminar la clase de hoy, recuerden las redes neuronales, que también las habíamos estudiado en una clase completa en el curso anterior de modelos predictivos. Las redes neuronales, lógicamente no podría explicarlas hoy en detalle nuevamente. De nuevo les recuerdo que ahí está el video del curso anterior si lo quieren ver. En R hay un paquete que se llama NNet, que es el que hace redes neuronales. NNet, igual se construye aquí con iris, muestra de testing, muestra de aprendizaje, corro NNet, genero el modelo, le digo que me prediga tipo, en la data de aprendizaje, este size es muy importante porque es cuántas capas ocultas haga. Recuerden que si la red neuronal tiene muy pocas capas ocultas, entonces no funciona bien. Entonces aquí hay que ponerle bastante capas ocultas. Claro, entre más capas ocultas uno pida, más dura la red. Esto, el rango y el decay, lo vamos a estudiar la clase que viene cuando veamos la calibración. El número máximo de iteraciones es cuánto itere el algoritmo antes de salirse, el algoritmo de optimización. Recuerden que en la red neuronal siempre hay a lo interno un algoritmo de optimización. Entonces, el más importante aquí es este size, porque este size, en un problema difícil hay que poner un size de 40, 50, ¿verdad? Más grande. Aquí es que este problema de iris es fácil, entonces con 4 es suficiente. Bueno, hago la predicción,
exactamente igual. Y aquí hay que decirle también type class, porque las redes neuronales también yo le puedo poner aquí type prop y me hacen regresión en lugar de clasificación. En este curso siempre hay que poner aquí type class, porque vamos a estar haciendo clasificación o modelos predictivos. Bueno, aquí me da la predicción y acá hago la matriz de confusión. Vean que dio bastante bien, dio muy bien, solo se equivocó en una bit génica y en una versicolor, un 96% de acierto y un 4% de error. En el scoring se corre igual, nada más que observen que leo la tabla de aprendizaje, es de 2500, como esta tabla es grande, entonces aquí en el size, observen, le puse size igual, 100, y también número máximo de iteraciones también lo aumenté a 400, porque si no el modelo no encuentra una buena solución. Entonces 100 capas ocultas y un máximo de iteraciones de 400, para que funcione en este caso. ¿Ven? Con size igual 2 la predicción sería muy mala, con size igual 4. ¿Ok? Hago la predicción con la función predict, aquí type class, y la red neuronal funcionó pues bastante bien en este ejemplo. ¿Ok? 257 predicciones buenas del no, y en el sí predijo casi todas bien. Bueno, esta última parte para terminar es sumamente importante. Quiero que me pongan atención ahí porque el modelo, cómo guardar un modelo para su posterior uso. Los modelos predictivos uno no los construye cada vez que va a predecir un individuo nuevo. No, yo construyo el modelo predictivo y lo guardo en una base de datos o en un archivo. Y cuando voy a predecir un individuo nuevo, leo el modelo, porque el modelo podría durar muchas horas, incluso construyéndose en ejemplos reales. Entonces el modelo queda guardadito. Cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, dependiendo del problema, lo vuelvo a generar para actualizar el modelo. Pero el modelo no se construye todos los días. Entonces es muy importante cómo se guarda en disco duro un modelo para su posterior reutilización. Entonces supongamos que vamos a hacer una red neuronal. Hasta aquí todo igual. Y aquí generamos el modelo. Entonces salvar el modelo es muy fácil. Yo le digo save y guardo el modelo. Y lo voy a guardar en un file que se va a llamar modelo redes iris.rda. R guarda los modelos en un archivo a extensión RDA. Entonces ahí queda guardado el modelo, ya en el disco duro. Entonces un mes después o unos días después viene un individuo nuevo y yo quiero predecirlo. Entonces yo no construyo el modelo predictivo, sino que lo leo de disco duro. ¿Ven? Con el comando load, yo ya no genero el modelo predictivo, sino que lo cargo en memoria a través de load. Ese modelo lo cargo y luego ya puedo hacer la predicción con predict. Igual, le paso modelo acá. La diferencia es que este modelo no fue generado como el modelo predictivo, sino leído de disco duro de un modelo que fue construido varios días atrás. Y todo lo demás procede igual. Ven que todo es igual, excepto que el modelo no lo genero con la función correspondiente, que en este caso era, ya se me olvidó cómo se llama en redes neuronales, NNet. Y esto de guardar el modelo con save y con load no es solo para redes neuronales, lo hice con redes neuronales para ilustrar. Se puede hacer con cualquier otro modelo. Por ejemplo, acá ven, lo voy a hacer con bosques aleatorios. Con bosques aleatorios generé el modelo y lo guardé. ¿Dónde está? Aquí. Lo guardé con save. Es un modelo ya que se generó con random forest y después lo leo con load, igual, exactamente igual. Eso se aplica para cualquier modelo predictivo de los que vimos hoy y de muchos que tiene R. Bueno, vamos a ver, por aquí tengo alguna pregunta que me hace Julio. Ya como... déjenme leer acá. Bueno, new, que me preguntó Julio, la próxima clase vamos a estudiar más qué es new, cuando calibremos las redes. Luego me dice, estos modelos pueden ser implementados considerando que tienen parámetros. ¿Dónde puedo observar los parámetros del modelo? Recuerde que los parámetros del modelo los puedo observar aquí. Usted en la consola de R, como estamos viendo ahí, por ejemplo, en ahí Valles, yo le doy ahí Run
y él me da, acá, me tira una ventana con todos los que está viendo ahí en pantalla, con todos los parámetros del modelo. Esta parte que se llama Arguments son los parámetros del modelo. Ok, muy buena pregunta. Entonces ahí están explicados y con signo de pregunta y el nombre del modelo. Si el paquete está cargado, él me dará la respuesta. Ok, ¿y cada cuánto hay que actualizar el modelo? Esta es una buena pregunta. Depende del problema. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, para predecir si hay fraude o no fraude, se estila reconstruir el modelo cada mes. Porque el tarjetaviente tiene un nuevo estado de cuenta cada mes. Y el fraude es muy cambiante. Entonces hay que estar reconstruyendo el modelo rápidamente, porque si no se hace viejo. Porque la forma de hacer fraudes cambia muy rápido. Los ladrones cambian la manera muy rápido. Entonces los modelos deben reactualizarse rápidamente. Ahí se hace normalmente cada mes. En un problema como de scoring crediticio no es tan cambiante la cosa. Entonces puede ser que el modelo se reconstruya cada 6 meses, cada año inclusive, ¿verdad? Porque no es un modelo tan dinámico, ¿verdad? No cambia tan rápidamente la conducta del comprador o de la persona que pide crédito. Entonces muy buena pregunta, Julio. Sí, para tarjetas, creo que me estás preguntando, sí, para tarjetas de crédito se recomienda máximo un mes. Al mes ya el modelo se considera añejo o viejo. Entonces, bueno, reconstruirlo. Okay, por lo menos cada mes. Y así entonces depende del problema. Es una muy buena pregunta. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ha sido una clase muy intensa con muchos contenidos. Ahí está la tarea. Cualquier duda con la tarea, por supuesto, para eso está como siempre el foro, que siempre es sumamente útil. Bueno, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, un comentario, con muchísimo gusto. Entonces, como les decía, ha sido una clase muy intensa, muchos métodos. Pero bueno, es que para los que están en este curso y no estuvieron en el curso de modelos predictivos puede ser un poco fuerte. Pero en realidad la idea de hoy era más que nada estudiar cuál es la sintaxis en R y no tanto estudiar los modelos en sí, porque ya habíamos dedicado un curso entero al estudio de los modelos. Entonces esa no era tanto la idea hoy. Pero bueno, si tienen dudas con los modelos, con mucho gusto en el chat, o me avisan para mandarles la dirección del video donde estudiamos el método correspondiente. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, fue un gusto haberlos visto virtualmente el día de hoy. Un saludo para Jorge González, colega de Promidad de Viña del Mar en Chile, y para los compañeros que nos acompañan de varios países de Latinoamérica y por supuesto acá de Costa Rica. Un saludo muy cordial a todos y nos estamos viendo de hoy en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego.